Vamos a comenzar a estudiar en este segundo apartado los métodos aproximados de valoración y selección de proyectos de inversión. En particular, vamos a estudiar el criterio del payback. Vale, el criterio del payback sabéis que es un criterio aproximado y se define como, lo tenéis en la fórmula, el tiempo que tarda en recuperar una inversión el desembolso inicial. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ir acumulando los flujos, ir sumando los flujos y ver hasta qué momento de tiempo recuperan la inversión realizada, es decir, recuperan el desembolso inicial. Por tanto, el payback es el tiempo tal que el sumatorio de los flujos es mayor o igual al desembolso. Vamos a medirlo, por lo tanto, en años, ¿no? En años o en meses. Esa es la medida del payback. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo voy a considerar que un proyecto de inversión es efectuable de acuerdo con este criterio? Bueno, pues hay que establecer un payback máximo. El problema de este criterio es que el payback máximo está claro que nunca va a poder superar los n años, es decir, duración de la dimensión financiera de la inversión, es decir, siempre vamos a exigir que se recupere antes, pero el payback máximo lo va a tener que establecer de manera subjetiva el director financiero o gestor financiero. Es el gestor el que determinará: yo quiero que se recupere en 2 años, yo quiero que se recupere en 3 años. ¿Qué sucede? Que dicho criterio será efectuable, será bueno para la empresa, se valorará de manera positiva si el tiempo de recuperación, el payback que hemos calculado, es menor al payback máximo establecido por el director financiero, pongamos 2 años. Y en el caso de la etapa 4, jerarquización, si hemos aceptado varios proyectos de inversión que tienen un payback menor al payback máximo establecido por el director financiero, serán mejores, en orden, los que menos tiempo de recuperación tienen. Si uno tiene 1 año y 2 meses y otro tiene 1 año y 8 meses, pues será preferible en jerarquización el de 1 año y 2 meses, es decir, el que tarda menos tiempo en recuperar la inversión. Bueno, este criterio es muy fácil de utilizar, lo vamos a ver cuando hagamos las prácticas y lo vamos a ver ahora también en un ejemplo, pero hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene la utilización de este criterio. En primer lugar, es un criterio, como hemos dicho, aproximado o estático y por lo tanto no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, vamos a utilizar todos los flujos netos de tesorería como si se percibiesen en el mismo momento de tiempo. Esta crítica que ahora surge aquí, veremos cómo ha sido superada, este punto ha sido superado en el siguiente apartado, ya que dentro de los criterios dinámicos vamos a ver uno que es este mismo, pero modificada esa limitación, que es el payback descontado. Es la misma fórmula que aquí, pero teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta como crítica muy importante de este payback es que no tiene en cuenta los flujos posteriores a la recuperación de la inversión. Es decir, en el momento en que yo considero que he recuperado la inversión, ya he calculado el payback, sin tener en cuenta lo que sucede después. Es decir, si yo, por ejemplo, con los 2 primeros flujos de tesorería recupero la inversión, el desembolso, y yo he establecido como máximo 2 años como condición de efectuabilidad, el proyecto sería efectuable, pero no tengo en cuenta para nada lo que sucede después de esos 2 años. Por lo tanto, realmente lo que está midiendo este criterio no es la rentabilidad, sino la liquidez. Es decir, lo que prima es el tiempo que tardó en recuperar el desembolso realizado, nada más. ¿Qué sucede? Pues que estos criterios que miden la liquidez no son aconsejables utilizarles de manera exclusiva. Yo no puedo valorar exclusivamente un proyecto de inversión por el tiempo que tarde en recuperar la inversión, excepto que esté en situaciones muy especiales, como pueden ser situaciones de inestabilidad económica, inestabilidad política, proyectos de inversión donde salgo a países, ¿no?, donde no tengo seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ante esa inestabilidad económica a veces prima más, o inestabilidad política prima más recuperar cuanto antes la inversión que la rentabilidad. Suponemos que nosotros queremos hacer una inversión en Venezuela o hemos hecho una inversión en Venezuela. Pues a nosotros lo que nos interesa, debido a esa inestabilidad política, sí que es verdad que nos interesa proyectos rentables, pero
intentar recuperarlo cuanto antes posible, por lo menos para no perder dinero. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en determinados casos muy concretos se podría utilizar solo este criterio para valorar proyectos de inversión. En el resto de casos deberíamos complementarlo con otros criterios que midan la rentabilidad, porque el payback no mide la rentabilidad, solo mide la liquidez. Vamos a ver estos dos casos, vamos a ver las limitaciones o lo que hemos explicado en la diapositiva anterior, lo vamos a ver a través de estos dos casos. Imaginaros que tenemos dos proyectos de inversión con esas dimensiones financieras y nos dice que el director financiero ha establecido como payback máximo 2 años, que el plazo de recuperación sea menor a 2 años. ¿Vale? Plazo de recuperación menor a 2 años. Como se puede ver, en el primer caso se recupera antes de 2 años, ya que en 2 años recuperamos 1.200 euros y solo tenemos que recuperar 1.000, que es la inversión que hemos hecho. En el caso de la dimensión financiera del proyecto segundo, no es efectuable de acuerdo con el payback, ya que no tarda menos de 2 años, sino exactamente 2 años, 500 más 500 igual a 1.000. Con lo cual, de acuerdo con nuestro criterio payback, aceptaríamos el primer proyecto y rechazaríamos el segundo. ¿Qué ha sucedido? Vale, hemos optado por un criterio que mide la liquidez. Es más líquido el primero, es verdad, y hemos elegido el primer proyecto. Pero ¿qué ha sucedido? Que nos hemos olvidado de todos los flujos posteriores a la recuperación de la inversión. En el primer caso, fijaros, es verdad que recupero antes la inversión a 2 años, un poco antes, pero luego obtengo unos flujos netos de tesorería de 50 y 10, insignificantes. Mientras que en el segundo caso, justo tardo 2 años en recuperar la inversión, pero después obtengo unos flujos de 7.000 y 9.000. Es decir, el segundo parece ser un proyecto muy rentable, pero como no he medido la rentabilidad sino la liquidez, me he quedado con el primero. Por tanto, veis, hay un sesgo hacia la liquidez y con una crítica, y es que olvida todo lo que sucede de manera posterior a la recuperación de la inversión.